Vamos a hablar hoy acerca y vamos a refrescar un tema muy importante en lo que a doctrina se refiere, y es la doctrina de la revelación. La doctrina de la revelación. Tradicionalmente se entienden dos canales o dos vías por el cual Dios da su revelación. Uno es la revelación general, donde la creación va a expresar la gloria de Dios, y otra clase de revelación es la revelación especial. La manera más exacta de revelación especial la podés ver en Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios de forma más precisa. Podríamos decir que Él es la exégesis del Padre. Él saca a luz lo que es el Padre. El Dios invisible es conocido a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Él dio a conocer. ¿Te acordás ahí cuando uno de sus discípulos le dice, muéstranos al Padre? Y Él le dice, hace tanto que estás conmigo y todavía no lo conoces, no lo has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesucristo va a mostrar al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él es lo que Él vino a hacer, ¿no? A mostrar al Dios eterno. Y nosotros tenemos ahí esta gran noticia, producto de la gracia de Dios. Dios se dio a conocer. Dios se autorreveló. Ahora, quiero que pienses en la profundidad de este concepto. Porque el Dios eterno, el creador del universo, el que sostiene todas las cosas, del que dependen todas las cosas, quien no depende de nadie, el todopoderoso, el que conoce todo, el que está en todo lugar, en todo momento, el Dios salvador, el soberano, el gran yo soy, el autoexistente, el autosuficiente, el infinito, el temible, el trascendente, el misericordioso, el justo, el Dios que es amor, habló, quiso comunicarse de su propia iniciativa. Y esto nos tiene que humillar profundamente, porque vos decís, nosotros somos la contraparte de todas esas descripciones que acabamos de hacer, ¿no? Somos frágiles, débiles, impíos, rebeldes, irreverentes, pecadores, vanos, intrascendentes, insignificantes, viles, simplemente polvo, gusanos, como decía el libro de Isaías. Personas que merecen la destrucción eterna, ahora tienen la oportunidad de acceder a Dios, al conocimiento de Dios. Pueden saber lo que el Dios infinito espera de ellos y demanda de ellos. Y esto es algo sorprendente, porque no es cualquier relación a la que tenemos acceso. Tenemos acceso a una relación con Dios, porque Él se autorreveló. En la revelación de Dios, yo no tengo que descubrir a Dios. Y eso es otra gracia también, ¿no? Porque ningún ser humano, por hábil que sea en su investigación, por mucho que se esfuerce, puede dar con Dios. Ningún ser humano puede descubrir a Dios. Claro, porque Dios no está expuesto ahí para ser descubierto por nadie. Él no es el objeto de observación de ningún científico. La doctrina de la revelación nos enseña que la única posibilidad de conocer a Dios parte de algo externo al ser humano. Dios se tuvo que dar a conocer. ¿Ves? El conocimiento de Dios solo es posible cuando entendemos que esto es externo a nosotros. No es que yo siempre sentí algo que no. Esto es algo que Dios hizo en tu corazón. Promulgó en nuestras conciencias que hay un ser superior, que es Dios. Y Él es la única posibilidad de conocerlo, su autorrevelación. Así que Dios habló, Dios se reveló, y cuando pensamos en la revelación de Dios no tenemos que pensarlo como un hecho misterioso. Cuando vemos la Escritura escrita en el idioma que la gente podía entender, siempre adaptando el idioma más común para que la gente pueda entender, tenés que ver esto, ver este principio. Dios se quiso dar a conocer. Esto no es un misterio. No es que pocos pueden acceder a este conocimiento. Dios se dio a conocer a todos, a vos, a mí, a cada uno, a cada uno. Él se autorrevela. De hecho, cuando vas al libro de Apocalipsis, Apocalipsis significa quitar el velo. Otras traducciones en inglés lo traducen como revelación. Podríamos pensar que el libro de Apocalipsis es el libro más misterioso, ¿no? Más difícil de poder entender e interpretar. Hay muchas figuras, hay mucho simbolismo ahí. Sin embargo, ¿cómo se titula? Revelación. Apocalipsis, quitar el velo. Dios se da a conocer. ¿Por qué es difícil de entender? Bueno, porque el pecado nos hace distorsionar los textos.
las interpretaciones incorrectas parten de ahí, pero no es algo difícil de entender el libro de Apocalipsis. Si te pones a pensar en su contexto, en el autor, en lo que dio ocasión al escrito, vos pensás que personas que estaban yendo de acá para allá, personas que estaban huyendo por la persecución, sufriendo, con una mente agotada, cansada hasta el extremo, recibieron esta carta para alentar sus corazones, donde Dios iba a mostrar un pantallazo general de su revelación, lo que Él iba a hacer en su plan de redención al final de los tiempos. Y esto tenía que alentar sus corazones, ya que ellos parece que este desaliento los había llevado de derrota en derrota, porque veían el mal progresar y la verdad cada vez más socavada, más menospreciada. Sin embargo, este libro muestra el plan de redención de Dios en última instancia y cómo Dios es glorificado. Porque no hay ningún misterio. Dios se autorreveló y tenemos la posibilidad de conocer a Dios en un sentido, ¿no? Claro que no podemos comprender todo en cuanto a Dios, pero Dios puede ser conocido porque Él se autorreveló. Para mirar esto, quiero que consideremos un pasaje, vamos a mirar algunas implicaciones de Éxodo capítulo 20 y en forma de introducción, Éxodo es el segundo tomo de 5 que van a conformar el Pentateuco. Si tenés que unificar el propósito de Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, Números y Deuteronomio, podés pensar esto como premisa. Estos libros tienen la intención de mostrar cómo Dios lleva adelante sus propósitos de redención, utilizando a un pueblo por gracia a través de la historia. ¿Con la intención de qué? De que todas las familias de la tierra sean bendecidas. Esta es la exclusividad en Dios de salvar a una nación que ni era nación, de poner sus ojos en Israel, no recaía solo en Israel, sino que Él quería llevar sus propósitos de redención en toda la humanidad a través de la nación de Israel. Bajo este propósito, el énfasis especial que nos aporta el libro de Éxodo es clave porque va a mostrar al Dios redentor. Cuando mirás Éxodo tenés que ver la redención. Es tan clara la redención ahí. Jehová va a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Va a humillar al faraón y los va a la tierra prometida. En cuanto al autor, que es Moisés, él escribe este libro y podemos ver que era una persona ya anciana. Una persona que había vivido toda una trayectoria. Una vida de fidelidad al Señor. Él había consumido su vida en el temor de Dios. Y Dios le había constituido, lo había constituido en un líder de autoridad sin igual para todo Israel, ¿no? Claro, aunque este fue un hombre entregado a Dios, un hombre digno de imitar, un hombre de autoridad, podemos ver que probablemente no haya en la historia de la revelación bíblica un hombre tan resistido por su propio pueblo, además del Señor Jesucristo, ¿no? Pero probablemente Moisés haya sido el líder más prominente de la historia de Israel. Pero a su vez es difícil de encontrar a alguien a quien las personas se le hayan opuesto tanto. Personas tenían envidia de él, tenían celos por él, aún sus más cercanos, ¿no? Pero bueno, todo este rechazo que él recibía, y cómo él trataba con toda esta oposición, nos van a mostrar que con toda razón y justicia es catalogado como el hombre más manso de la tierra, ¿no? Él es así. Esto se decía de Moisés. Pero vos decís, pero hay momentos en los cuales Moisés se pone como algo alterado, ¿no? Como bastante severo, bastante violento, podríamos decir. Pero, ¿te acordás ahí cuando está bajando del monte y el pueblo se había desenfrenado, hicieron un becerro de oro? Él se enoja, destruye al ídolo de oro, lo hace moler, arroja todas las partículas al agua y después le hace beber esa agua a los idólatras. Y vos decís, ¿cómo se ve a un hombre manso ahí? Bueno, es que él va a combatir el pecado. Él va a reprender y va a exponer el pecado. No tiene reparo en mostrar la rebeldía del corazón. Esa cerviz dura que no se quiere humillar delante de Dios. Él lo va a hacer sin pelos en la lengua. Cuando se trata del honor de Dios, Moisés va a actuar en forma severa. Ahora, cuando el ataque es hacia él, va a dejar que Dios lo defienda. Él no se va a defender por algo personal. Él no va a tomar las cosas en forma personal. Él sabe que siempre el problema del corazón del pueblo no es en última instancia con él, sino con Dios.
Claro que a veces le afecta a él, pero él sabe que el pueblo tiene una situación mala con Dios. El libro de Éxodo también, además de mostrar a este Dios redentor, va a afirmar la autoridad de Moisés. Claro, Dios lo había elegido para guiar a esta nación, para sacarla de Egipto, para darle los mandamientos. A su vez, la nación de Israel tenía que obedecer. Y Dios había utilizado a Moisés de una forma especial para todo esto que iba a suceder en la historia. Ellos tenían que acercarse a Dios y adorarlo. Dijimos que Moisés había llegado al final de su vida, ya era un hombre grande. Creemos que Éxodo se escribió poco tiempo antes de que Israel entrara en la tierra prometida. Después de que sucede esto, no que se escribe el libro, sino que sucede lo que el libro narra, ellos habían deambulado unos 40 años en el desierto. ¿Y cuáles fueron las circunstancias que llevan a Moisés a escribir este tomo del Pentateuco? Bueno, él está advirtiendo algo que probablemente va a pasar en el futuro. Él ve en el porvenir y teme que cuando muera, Israel pierda de vista quién lo había rescatado de Egipto. Que pierda de vista las leyes que habían recibido en Sinaí y que empiecen a vivir como cualquier nación pagana, que relativicen y que mezclen todo en su vida espiritual con las naciones paganas, sin tener en cuenta su salvación. Claro, lo que Moisés estaba viendo acá es la tendencia del corazón humano a olvidar lo importante, a olvidar lo primordial, a olvidar su salvación y a olvidar sus responsabilidades. Esto es lo que hacemos cuando la presión llega a nuestra vida, ¿no? Cuando somos tentados y bombardeados con cualquier tipo de cosa, lo primero que nos olvidamos es del Señor. Israel está viendo esto que se da en su corazón y él va a ser precipitado a escribir este libro. Si bien el libro va a enfatizar mucho la autoridad de Moisés, de ninguna manera Moisés busca el protagonismo. Él reconoce simplemente el lugar que Dios le da en su plan soberano, pero no se exalta a sí mismo. De hecho, cuando lees la narrativa del libro de Éxodo, vas a ver que él escribe en tercera persona. Él podría escribir en primera persona, ¿no? Pero sin embargo, él escribe como alguien aparte. ¿Por qué? Porque él busca que Dios sea adorado y que Dios tenga el protagonismo en todo este escrito. Esto se trata del pueblo de Dios y Dios. Todo lo que pasó con Israel no tiene que ver con Moisés, con un hombre, con nadie, sino con Dios. Israel tiene que confiar en que el Señor lo había rescatado, tiene que confiar en la palabra de Dios y tiene que cumplir los propósitos de Dios y llegando a la tierra que ellos iban a ocupar. Ahora, ¿cómo llegamos hasta acá? Hasta el capítulo 20 que vamos a meditar en esta mañana. Bueno, Dios había librado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y en primera instancia estaban todos contentos con esto, ¿no? Estaban agradecidos. De hecho, en el capítulo 15 van a cantar un himno, ¿no? Mientras iban camino a esa tierra prometida. Pero habían pasado unos 3 meses. Y ahí en Sinaí, donde se dan estos hechos, ellos van a estar alrededor de un año. Todo un año al pie de ese monte. Claro que tuvieron algunas paradas antes, pero la mayor parte del libro se va a desarrollar en este punto, en el Sinaí. Cuando vos mirás y querés saber alguna historia, imagínate siempre este cuadro. Este es el contexto en el cual se va a dar la mayor parte de este libro. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque Dios había rescatado al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Pero en base a qué? En base a un pacto. ¿Este pacto con quién lo había hecho Dios? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Este es el pacto que ellos tenían con sus patriarcas. Y ellos eran beneficiarios de este pacto por ser descendientes directos de estos patriarcas. Sin embargo, hasta este punto de la historia, Dios no había hecho un pacto con la nación de Israel. Y ahora, por primera vez en la historia, ellos se iban a entrar en un pacto en forma directa con Dios. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿qué significa Antiguo Testamento? Qué loco, ¿no? No, a veces no lo pensamos eso. Esto es el Antiguo Pacto. ¿Y por qué se le llama Antiguo Pacto?
por este pacto que vamos a ver en esta mañana. Esto es lo que hace que el Antiguo Testamento sea el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Dios se va a revelar en forma especial acá. Y esto es el Antiguo Pacto. Ahí tenés entonces, si bien entraron familias a la nación de Egipto, ahí hay paradas más de 2 millones de personas que fueron salvadas por Dios. Y van a entrar a un pacto. Ahora, este pacto culturalmente era conocido como un pacto soberano. Las civilizaciones antiguas acostumbraban a este tipo de pactos. Y hay muchos detalles que son enriquecedores en cuanto a este pacto, pero tenés que entender algo en cuanto a este pacto. Este pacto consiste en 2 partes. Una parte se llama el soberano y otra parte son los vasallos. El soberano va a hacer un pacto con estos vasallos, pero va a imponer algunas estipulaciones. Todo se da en forma precisa. Y estos vasallos van a aceptar entrar en este pacto con este soberano. Entonces esto es lo que pasa. En el capítulo 19 vemos cómo Dios toma la iniciativa en este pacto. Dios promete bendecirlo, pero las implicaciones son si lo obedecen, las condiciones, ¿no? Bueno, ellos acceden a este pacto y prometen obediencia. Si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir como nación. Básicamente el pueblo entonces responde, vamos a obedecer. Ya que la bendición depende de la obediencia a Dios, entonces nosotros vamos a obedecer. Y fin del pacto. Se acabó el pacto. Eso es todo el pacto. Ustedes me obedecen, yo los bendigo. Te obedecemos. Podríamos resumirlo en esas sencillas palabras. Pero, claro, no tan rápido, ¿no? Porque ellos tenían que saber al pacto en que estaban entrando. No solamente el contenido del pacto, que esto es muy importante, pero tenían que saber quién es este soberano. Porque este no es un soberano cualquiera. Este es el soberano. Es el Dios omnipotente, el Dios autoexistente. El Dios que se está revelando es temible, tiene que ser temido. Entonces ahora, después de este compromiso del pueblo, ahora ellos iban a entender con mucha claridad este pacto. Y en este pacto podemos ver la naturaleza de la revelación de Dios. Al final del capítulo 19, Dios les dice que se preparen para escuchar las estipulaciones de este pacto. Claro, ellos iban a escuchar la palabra de Dios de forma directa y no podían presentarse a este momento de cualquier manera. Se tienen que preparar. Esto era clave. Ellos debían tener una mente clara, un entendimiento claro, fluidez en sus pensamientos. Tenían que tener un corazón humilde, tenían que estar pensando todo un día cómo se iban a presentar delante de Dios. Pero tenían que ya determinar qué iban a hacer con lo que iban a escuchar. Ellos tenían que comprometer su voluntad con el Dios que estaba haciendo pacto con ellos. Esta era la manera de escuchar a Dios. Y uno piensa, ¿esta no sería una forma adecuada para venir y escuchar la predicación? ¿Para escuchar la palabra de Dios? ¿Acaso no tenemos que venir con una mente clara, una mente activa, donde no somos simplemente personas que escuchan así pasivamente, miramos al techo, no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que estamos diciendo en cuanto a la revelación, pero bueno, ahí esperemos que pase el tiempo, después nos saludamos y nos vamos? No, esto es lo mismo, es el mismo cuadro, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver la Escritura, no vamos a ver mi experiencia. Vamos a poder ver a Dios, no vamos a ver a Gabriel. Entonces Dios se va a revelar en su Escritura de una forma especial. ¿Cuánto esto apremia a nuestros corazones? ¿Cuánta conciencia tenemos que tener? ¿Y cuán preparados tenemos que estar para esto? No dejar que el cansancio, que el calor, que cualquier distractor comprometa lo que vamos a escuchar de parte de Dios. Ellos iban a escuchar y se tenían que preparar. Dios se va a revelar en este pacto y ellos iban a conocer bien cuál es la naturaleza de este pacto en este contexto, ¿no? Entonces esa sería como la idea que va a resumir todo. Un pueblo preparado, dispuesto a escuchar las estipulaciones de este pacto que van a afectar de manera trascendente su vida, de manera significativa, su vida, sus decisiones, y todo esto iba a determinar la forma en cómo ellos iban a escuchar este pacto.
Y ese es el mismo pensamiento que tenemos que tener nosotros. Espero que al hacer toda esta larga introducción surja esa expectativa, ¿no? Ese hambre por ver qué es lo que dice este pacto y qué podemos aprender nosotros de eso. Teniendo en cuenta esto, vamos a dar lectura a Éxodo 20, versículo 1 hasta el versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. Y el título en esta mañana es: Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Y vamos a ver algunos medios o algunas implicaciones de esta revelación. Y en primer lugar, Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra suficiente. Esto es lo que ocupa la mayor cantidad de versículos. Versículo 1 al 17. Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra suficiente. Versículo 1 dice: y habló Dios estas palabras. Este verbo no solo se enfoca en el contenido de la comunicación oral, sino que tiene que ver más bien con el contexto y las circunstancias en que se habla. Hay verbos que, por ejemplo, se utilizan en el Antiguo Testamento, como el verbo dijo Dios, ahí en Génesis capítulo 1, y tiene que ver con el contenido exclusivo de la comunicación. Sin embargo, el verbo acá es dabar. Este verbo se enfoca más bien en el ejercicio de hablar. Esto es lo que dijo Dios. Lo importante, claro que es importante el contenido, pero el contenido va a manifestar la santidad de Dios, pero el ejercicio de hablar va a enfatizar esta acción de la autorrevelación de Dios. Lo más significativo acá es que Dios habló. Dios habló. Fíjate el texto de vuelta. Capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios. Cuando nosotros nos acercamos a este pacto antiguo, lo primero que notamos es que Dios habló. Podríamos definir la revelación de forma sencilla con estas dos palabras, la conjunción y este verbo. Y habló, y habló. Dios, agregamos una tercera palabra. Desde un punto de vista, por el énfasis que pone el autor, este texto, aunque
corremos rápidamente a qué. ¿De qué trata el pasaje? De los 10 mandamientos, uno dice, ¿no? Enseguida pensamos en los 10 mandamientos. Bueno, quiero frenar un poco eso en tu mente. Porque aunque este texto habla de los 10 mandamientos, el énfasis principal está en las palabras, en el hecho de que Dios habló estas palabras. Si lo analizás gramaticalmente, tenés ahí al sujeto, Dios, al verbo, habló, y el objeto directo, estas palabras. Todo lo demás vendría a ser idea secundaria. El énfasis donde nuestro corazón tiene que vibrar es en esto que está sucediendo acá. Dios habló. Dios está comunicando con el pueblo. Esto es un concepto tremendo, ¿no? Estas palabras van a aclarar la naturaleza de Dios y su voluntad para el pueblo. Pero primeramente tenés que entender esto. Esta es la forma de revelación especial. Y esto es lo que tiene valor e importancia. Recordemos que hasta ahora Dios se había revelado a Moisés y Moisés iba a hablar al pueblo, ¿sí? Ese era el patrón que se venía teniendo hasta aquí. Pero acá se corta esta tendencia y ahora quien habla es Dios. Dios habla directamente al pueblo. Y fíjate, el texto dice, Dios habló estas palabras diciendo. Esa palabrita diciendo es un gerundio en español. Es la forma en cómo sucede el verbo principal. El verbo principal es que habló. ¿Y cómo habló? Diciendo. Y esta palabra diciendo es muy interesante porque esto es lenguaje. Acá se está cumpliendo la función fundamental del lenguaje. Miren, hermanos, el lenguaje existe para revelar al Dios Santo. La parte esencial de la revelación de Dios es que Él proveyó de un lenguaje para que podamos conocerle. Y ese lenguaje es objetivo. Ese lenguaje es la posibilidad de conocer a Dios. Esta es su revelación especial. Dios dio el lenguaje para este propósito. De hecho, Él lo inventó y se lo dio al primer hombre para poder comunicarle sus mandamientos, sus instrucciones y para que este hombre se pueda comunicar con Dios. Entonces el lenguaje existe para eso. Esta es la razón por la que el ser humano habla. El ser humano habla porque Dios habló, porque Dios dijo. Dios habló diciendo. Este es el objetivo por el cual los niños aprenden a hablar. Cuando uno piensa en Timoteo, él aprende a hablar con el único propósito de comunicarse con Dios, de poder entender la voluntad de Dios. Esta es la aspiración que todo creyente tiene que tener. Ya que Dios habló y habló en forma clara, diciendo palabras, tengo que conocer esas palabras para así acceder a Dios. No hay otro acceso a Dios más que las palabras que Él habló. Dios no se va a revelar en forma especial en un sueño, ni en ninguna manifestación extravagante, ni en ninguna experiencia extraordinaria. Dios habló diciendo. Esta es la base del antiguo pacto. Dios habló diciendo. Él va a mostrar quién era Dios y lo que había hecho. Ahora, fíjate el contenido de estas palabras. En el contenido de estas palabras se sigue afirmando quién es Dios, se va a afirmar su autoridad. Este es su primer sello de autoridad. Y está centrado en la persona de Dios. Dice, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Qué tremendo, ¿no? O sea, el Dios infinito se está revelando a través de palabras, dice estas palabras, da este lenguaje y lo primero que va a decir es, yo soy Jehová, el autoexistente, el autosuficiente, de quien todo depende, pero a su vez de quien no depende de nadie, ¿no? Yo soy Jehová. Cuando ves el libro de Éxodo, acompáñame al capítulo 1, solamente lo vamos a mirar ni lo vamos a analizar, pero fíjate cómo empieza este libro. Dice, estos son los nombres. Esas son las primeras 3 palabras, ¿no? No, 4. Estos son los nombres. Sigue de los hijos de Israel y se va a dar una lista de nombres. ¿Sabes cómo se conoce por los judíos el libro de Éxodo? Como los nombres. Así se titula el libro de Éxodo. Éxodo recién se le puso ese título
cuando una traducción del Antiguo Testamento al griego, conocida como la Septuaginta, le dio el nombre de Éxodo. Pero así no se conocía este libro. Este libro era conocido por los nombres. Y vos podés ver el patrón acá. Acá se hablan de muchos nombres. El nombre de esta tribu, el nombre de la otra, los descendientes, y nombres, y nombres, y nombres, y nombres. Y son todos nombres muy importantes, porque imagínate, todo el pueblo está ahí escuchando su nombre. Qué lindo cuando pasan una lista de cosas, de logros, y está tu nombre ahí, ¿no? Los aprobados están en esta lista. Y no estás vos. No, estás vos también. Nombres, son nombres. Pero llegás al capítulo 3 y algo pasa. Moisés pregunta, ¿quién le digo que me envió a librar a mi pueblo? A los israelitas. ¿Quién es el nombre de esta persona? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Jehová significa eso. Jehová. Ese nombre bendito. El nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jehová. El que existe en sí mismo. Y acá es donde están todo comprimido, toda la esencia de lo que Dios es. Luego el libro de Éxodo va a manifestar muchos de los nombres de Dios. De hecho, si querés estudiar todos los nombres de Dios, no vas a poder avanzar mucho si no considerás las veces que Éxodo menciona los diferentes nombres de Dios. Y acá en esta autorrevelación, en este pacto, Él está exponiendo su nombre. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Tremendo. Pero fíjate que este soberano, este trascendente, lo maravilloso y la gracia de este texto es lo que va a decir después, ¿no? Jehová, ¿qué? Tu Dios, tu Dios. El infinito, el soberano, es mi Dios. Claro, Él no es un Dios allá distante, un Dios único que no se puede nadie acercar a Él. Es Jehová tu Dios, es Jehová tu Dios. Es un Dios personal, es un Dios que se acerca al hombre, que se muestra al hombre, que se autorrevela al hombre. Y hay algo que va a especificar mejor la idea. Dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios no solo es el Señor, pero también es el Salvador. Fíjate el orden, ¿no? Él es el Señor, Él es Jehová, pero es Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. Y acá puedes ver al Señor y al Salvador. Claro, estos versículos son razones suficientes y válidas para que el pueblo agradecido a Dios por su salvación acepte todas las exigencias de quien lo había salvado, ¿no? ¿Qué razón más tiene que encontrar el pueblo de Dios para vivir una vida consagrada a Dios en obediencia aparte de su salvación? ¿Qué más tiene que hacer Dios en tu vida, en mi vida, para que decidamos abandonar el pecado y vivir vidas para la gloria de Dios? ¿Sabes? Si estás esperando que algo extraordinario ocurra, no va a pasar. No va a pasar más nada de lo que ya sucedió en tu salvación. La salvación es el motor que tiene que impulsar toda nuestra vida espiritual. Es en esa salvación donde nos tenemos que basar para darle dirección a toda nuestra vida. Es en la salvación. Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No era una tierra simplemente, era un lugar de opresión, de esclavitud. Y Él es el Señor. Esto es lo que principalmente revelan las Escrituras acerca de Dios, ¿no? Él es Jehová, el soberano, tu Dios, un Dios personal, pero un Dios salvador. ¿Te acordás el propósito del Pentateuco? ¿Cómo esto se ajusta del propósito, no? Porque se muestra un Dios salvador, a un Dios redentor, a un Dios que saca a su pueblo de forma soberana, por gracia, ¿no? Él dice, te saqué. Y ahora se va a dar a conocer por medio de su palabra. Ahora está este pueblo ahí escuchando a Dios, escuchando su voz, recibiendo su ley. Y es importante señalar, en primera instancia, que las leyes de Dios no son puestas acá como un requisito para la salvación. Nunca fue ese el propósito. ¿Te acordás cuando estudiábamos el libro de Gálatas? Que los judaizantes decían, bueno, ustedes tienen que creer en Cristo y además tienen que guardar las obras de la ley para ser salvos. Distorsionaban la ley. La ley no fue dada para ser salvo, ¿no? Fíjate el tiempo de los verbos. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó. O sea, es un hecho en el pasado, que fueron rescatados por Dios.
Y después de ese hecho en el pasado, que tiene que afectar su presente, ahora que viene, la ley. Entonces, de ninguna manera Dios le da la ley a su pueblo para salvarlos. Ya habían sido salvos. Ahora, como eran salvos, en gratitud a Dios, tenían que obedecer a Dios. Al redimir, el Señor adquirió este derecho a dirigirlos, ¿no? Y ellos tenían que estar comprometidos al servicio y a la obediencia a Dios. Pero jamás, hermanos, jamás, en ningún momento en la historia de la redención, la ley fue presentada como un medio para la salvación. Nunca. ¿Cuándo se da la ley por primera vez? ¿En qué pasaje? No hay que pensar mucho, mirá, Éxodo 20. Ya está, este es el principio. Acá surge el pacto, acá se da la ley. Esta es la ley de Dios y se da después de la salvación. Ahora vamos a ver bien cuál es el propósito de esto, pero esta es la forma en cómo se va a dar. Y Moisés pone detalle en cada una de estas cosas. Entonces Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra suficiente, pero también con un mensaje claro. Y esos son los versículos 3 al 17. Claro, nuestro objetivo hoy no es examinar los 10 mandamientos, ¿no? Podemos ver en detalle, y esto enriquece muchísimo, pero en otro momento podemos ver cada uno de estos detalles. Lo que sí vamos a tratarlo es en forma general, panorámica, y ver algunas implicaciones teológicas y prácticas de estos mandamientos. Empecemos con la esencia, en el propósito de estos mandamientos. En esencia, estos mandamientos están orientados hacia Dios en forma vertical. Esto lo ves del versículo 2 al 11. Hay una responsabilidad de la cual nos habla la primer parte de este decálogo que tiene que ver con una relación vertical. El pueblo de Dios y Dios. Pero la segunda parte de estos mandamientos tienen que ver con las relaciones entre semejantes. Y esto es la horizontalidad de la ley. Podemos ver la verticalidad de la ley, cómo relacionarnos con Dios, y la horizontalidad de la ley, cómo relacionarnos entre nosotros. Es un buen resumen que recoge en los conceptos generales de los 10 mandamientos. Y es válido hacerlo. De hecho, Cristo también lo hizo cuando un intérprete de la ley ahí le preguntó para tentarlo cuál era el mayor y más grande mandamiento. Y lo que hace Jesucristo es resumir todo. Y Él le va a decir que no solo el Pentateuco, sino todo el resto de la revelación bíblica tenía que ver con esto, con una verticalidad y con una horizontalidad. La verticalidad, ¿de qué se trataba según Cristo? De amar a Dios. La horizontalidad se trataba de amar al prójimo. Pero de forma categórica, esto siempre se entendió así. Cuando vos mirás esto, hay alguien que está excluido en esta responsabilidad. Hay alguien a quien no va dirigida esta orden. ¿Y a quién es? A uno mismo. La ley de Dios no se trata de algún beneficio personal. Porque esa es la tendencia de nuestro corazón, ¿no? Es no pensar en Dios y mucho menos en nuestro prójimo, sino amarnos a nosotros mismos. La esencia de la ley de Dios es amar a Dios y amar al prójimo. Por eso la ley es buena, justa y santa. Porque se trata de esto en esencia, de no pensar en uno mismo, sino en Dios. Y este es un mensaje claro, ¿no? No hay ningún misterio acá. La ley de Dios te llama a abandonar una vida centrada en vos mismo, dejar ese amor propio que te coloca o que coloca tus prioridades, a tus comodidades como lo más importante, y enfocarte en las prioridades y en el bienestar de otro. A eso te impulsa la ley de Dios. Eso es lo primero que podemos aprender como una esencia de este decálogo. La ley no se trata de mí, se trata de amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, básicamente es renunciar a todos nuestros deseos personales egoístas para amar a Dios y entregarnos de manera sacrificial por nuestro hermano. Pero
también ves la esencia no solamente en su dirección, sino en su contenido. El contenido de este decálogo es la base de todo lo demás. Por ejemplo, cuando llegás al libro de Levítico, ¿qué es eso? ¿Otra ley? ¿Otro pacto? No. Esas es las implicaciones y las aplicaciones necesarias debido a su cultura y el tiempo dispensacional del pueblo de Israel. Eso es cómo ellos iban a vivir esta ley que le acaba de dar Moisés. O sea, cuando rastreás la raíz de por qué comían lo que comían, por qué vestían como vestían, las costumbres que tenían y todo lo demás, vas a llegar a los 10 mandamientos. Porque esta es la base de todo lo demás. De hecho, Jesucristo dijo, de estos 2 mandamientos dependen la ley, refiriéndose al Pentateuco, y todos los profetas, refiriéndose a todos los escritos, a todo lo demás. O sea, esta es la base de todo lo que Dios quiso dar a conocer. Ahora también podemos ver en este mensaje claro la trascendencia de este mensaje. ¿Qué tan útiles son los mandamientos para la vida de la iglesia? ¿Qué tan útiles son? ¿Qué podemos aprender de estos mandamientos? Y acá quiero darte un principio hermenéutico que nos va a dar la posibilidad de poder aplicar la ley a nuestra vida, de poder aplicar estos mandamientos a la vida de la iglesia. Y el principio es muy sencillo. Nosotros tenemos que aplicar toda la ley de Dios que el Nuevo Testamento afirma, que el Nuevo Testamento confirma o que el Nuevo Testamento reitera. Todo lo que aparece en la ley de Dios que el Nuevo Testamento va a reafirmar es lo que la iglesia tiene que aplicar. Ese es el principio hermenéutico. Y veamos algunos ejemplos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Del versículo 3 al 6 podríamos ver ahí que se llama a escapar de la idolatría, ¿no? Y 1 Juan capítulo 5, versículo 21 va a decir, o el versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. No tenemos necesidad de ir atrás de un ídolo. Ya sabemos quién es el verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y al final va a decir, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Te das cuenta cómo el Nuevo Testamento está afirmando este primer mandamiento? Lo está afirmando de forma categórica. Hay que huir de la idolatría, Pablo hablándole a los corintios, ¿no? Huir de la idolatría. Ahora, hay muchos textos más, pero vamos a avanzar en forma general. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando llegás a Santiago, capítulo 5, versículo 12, habla de esto, ¿no? En forma implícita. No tomar el nombre de Dios en vano. Tenemos que ser personas confiables de palabra, no agarrar y decir, te lo juro por Dios. No. Ni por el cielo ni por la tierra. De hecho, ahí en el capítulo 2 de Santiago hay una implicación a que esto todavía se cumplía. Porque los ricos que oprimían a los pobres, dice Santiago, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? O sea, tomaban el nombre de Dios en vano y para la iglesia esto era un pecado grave. Con lo cual Santiago les va a decir, ellos se metieron con el nombre de Dios, lo tomaron en vano. Y ustedes quieren asociarse, darle los mejores lugares y buscar su amistad. No hagan más eso. Luego tenés el versículo 8 hasta el versículo 10, el mandato de guardar el día de reposo para santificarlo. Y acá muchas denominaciones, yo diría que son sectas, o sea, directamente porque cuando mirás hay elementos esenciales de la salvación que no están aplicando y que están pasando por alto. Muchas de estas sectas guardan el día sábado, el día de reposo, pensando que ellos aplican este mandamiento. Y dice, si tenemos que guardar todo lo demás, ¿por qué no tenemos que guardar esto? Cuando vos vas al Nuevo Testamento, no tenés ningún texto que valide guardar el día de reposo. Ningún pasaje que hable bien acerca de este día. Sigamos avanzando y ahora volvemos ahí. Honra a tu padre y a tu madre. Claro, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres
en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Esto es la ley de Dios. A veces uno dice, bueno, no, si vos estarías bajo la ley ya te hubiesen apedreado. La ley sigue vigente ahí. En ese punto sigue vigente. La honra hacia los padres es algo que el Nuevo Testamento lo valida. Y los hijos tienen que tener seriedad en esto. Tenemos que tener esta seriedad. Y los padres tienen que abrazar este mandamiento de Dios. No matarás, no cometerás adulterio. Bueno, Jesús no solamente validó esto, oíste que fue dicho en Mateo capítulo 5, sino que lo llevó a una implicación profunda esto. El enojo es lo que causa el asesinato y la lujuria del corazón es lo que hace que una persona termine en adulterio. No hurtarás, dice, bueno, Efesios capítulo 4, versículo 28, dice, el que hurtaba no hurte más. Es un imperativo, no lo haga más. Ahora tiene que compartir. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y Colosenses dice que no mintáis los unos a los otros. Esto correspondía al viejo hombre. Esta es la ley de Dios. Esto se tiene que obedecer. En cuanto a la codicia de la casa, de la mujer, del siervo, esto tiene que ver con todas las posesiones materiales, ¿no? Con todo lo que una persona puede obtener en esta vida. Sin embargo, 1 Timoteo capítulo 6 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Todas estas son muchas codicias necias. Te das cuenta que en todos estos mandatos son confirmados de forma categórica por el Nuevo Testamento. Y la iglesia tiene que obedecer esto. Pero, por ejemplo, en cuanto al día de reposo, no ves en el Nuevo Testamento algo que lo avale. Ahora, vos decís, yo quiero guardar un día especial para dedicarme a lo espiritual, para orar, para leer la Escritura, para cantar al Señor, y quiero separar un día. No está mal que lo hagas. No está mal que hagas eso. Ahora, si vos querés guardar ese día, porque decís, quiero guardar ese día para honrar este principio de separar un día para Dios, ahí sí es pecado, porque estás interpretando algo mal, algo en forma deliberada. Lo que estás haciendo es una alegoría ahí, porque no podés obedecer eso. Eso es una forma externa de la ley que no es confirmada en el Nuevo Testamento, porque estarías obligado a guardar toda la ley y no vas a poder hacerlo. No vas a poder hacerlo. Entonces solamente estás obligado en esencia a cumplir toda la ley que el Nuevo Testamento confirma. Que el Nuevo Testamento confirma. Claro, esto después de que ya somos salvos, ¿no? Entonces, este es el concepto y este es el principio. Porque muchos piensan que guardan el sábado porque transfieren el reposo del sábado ¿a qué día? Al domingo. ¿Por qué razón nos reunimos el domingo? Bueno, porque Dios trabajó 6 días y el séptimo reposó. Nosotros, a diferencia de los judíos, en lugar de guardar el sábado, guardamos el domingo, donde no trabajamos y hacemos todas las cosas espirituales. Está bien que guardemos el domingo en el sentido que queremos separar ese día para lo espiritual. Pero si estamos pensando que el significado de guardar el día de reposo es transferido al domingo, estamos alegorizando el texto. Porque literalmente los judíos no entendían eso. Y nosotros tenemos que interpretar la Biblia en forma literal, histórico y gramatical. La hermenéutica no nos permite hacer ese traspaso. Porque si nosotros alegorizamos ese día, ¿por qué no podríamos alegorizar otras cosas? Por ejemplo, ¿por qué no se circuncidan? Si hay muchos que dicen, bueno, en lugar de la circuncisión, hay niños que se bautizan. El bautismo de infantes, tenés ahí. Que es transferido también con la misma lógica. En lugar de guardar el sábado, guardo el domingo. En lugar de la circuncisión, el bautismo. Pero ¿dónde ves eso en la Biblia? ¿Dónde ves que el Nuevo Testamento afirma o aprueba esto? De ninguna manera. No hay textos. Lo que tenés que hacer es alterar una hermenéutica que hasta ese punto quizá había sido consistente. Pero no hay manera. Así que bueno, hasta ahí nomás la clase de hermenéutica. Veamos la finalidad en cuanto a este mensaje claro. Los 10 mandamientos libran al hombre de querer acercarse a este pacto de forma subjetiva,
de buscar una relación con Dios a la carta, podríamos decir. Esto muestra que el hombre no tiene libertad para elegir la manera en que va a tratar con Dios, sino que tiene que adecuarse a lo que Dios especificó en su palabra. Mira, muchos piensan que se pueden acercar a Dios y vivir su fe y su salvación a su gusto. Bueno, yo vivo mi fe así. ¿Vos cómo vivís tu fe? Bueno, yo vivo así mi vida espiritual. Quiero decirte que si pensás eso, estás totalmente equivocado. Porque la vida espiritual no es para vivirla como a vos se te da la gana. La vida espiritual es en base al Dios soberano que te rescató. Y es de acuerdo a sus estipulaciones. No puedo vivir como yo quiero. Y tampoco puedo vivir como yo quiero en relación a mi prójimo. Mira, cuando Juan va a decir que cuando nosotros creímos en Cristo, adquirimos una deuda. Y esta deuda es con nuestro hermano. A Dios no le debemos nada, porque Dios pagó todo el precio. Pero ahora debemos amarnos los unos a los otros. O sea, el hecho de que nosotros vivamos las dinámicas de iglesia y vivamos nuestras relaciones de cualquier manera no significa que Dios está de acuerdo con eso o que Dios aprueba eso. Relaciones frías, distantes, superficiales, todo eso es desaprobado por Dios en las estipulaciones de este pacto. Porque hay un compromiso real con el pueblo de Dios que tiene que ser obedecido, tiene que ser respetado. Y esto no es subjetivo. Ahora veamos en este mensaje el fracaso también, ¿no? La ley de Dios en realidad no es difícil de obedecer. Vos sí, pero si nadie puede obedecer la ley. Bueno, pero el hecho de que nadie la pueda obedecer no implica de que sea difícil. Porque son cosas sencillas. Mirá, te lo pongo en estos términos. Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Reagradecido al pueblo de Israel. Imagínate, los esclavizaban, los sometían con látigos, tenían que trabajar de una forma extrema y solo era para vivir, no más. Hacían lo que querían los egipcios. Fueron rescatados. Y ahora van a tener una tierra que fluye leche y miel, donde todo Dios los va a prosperar y los va a bendecir. Era muy difícil amar a este Dios que te rescató y respetar al prójimo. Era muy difícil, era mucho pedir eso. No es muy difícil. O sea, es lo más razonable. Mira, si los mandamientos hubiesen sido difíciles, si Dios les hubiese pedido algo extremo, algo imposible de realizar, entonces con razón diríamos, bueno, nadie puede obedecer la ley. Bueno, ¿qué quiere obedecer la ley si mirá lo que Dios te está pidiendo? Te está pidiendo algo que es imposible, algo que no corresponde. Sin embargo, la ley dice, amen a Dios, respeten al prójimo, vivan vidas consagradas delante del Dios que los rescató. Y el hombre fracasa. No puedo obedecer esto. ¿Esto qué expone? ¿La dificultad de la ley? No, el fracaso del hombre frente a la ley de Dios, a la ley santa de Dios. Es una ley santa, es claro, es sencillo, deberían hacerlo, pero no lo hacen. Ningún ser humano puede obedecer la ley. Ningún ser humano puede vivir las implicaciones de la ley. ¿Te acordás que alguien dijo que había aplicado toda la ley desde su juventud? ¿Te acordás? El joven rico. Dijo, yo guardé todo. ¿Y Jesús qué le dice? Andá y vende todo. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Un nuevo mandamiento? Bueno, vos guardaste toda la ley, pero te faltó caridad. No le está diciendo eso. Le está diciendo, a ver si guardaste toda la ley. Porque si amás a Dios, vas a amar a tu prójimo, vas a estar dispuesto a dar toda tu vida por tu prójimo. Entonces no vas a tener problema en vender todas tus posesiones, dársela a los pobres y seguirme. Pero ¿qué hace este joven rico, religioso? No puede, porque amaba más las cosas de este mundo. Su corazón estaba en lo material. Él había abrazado una forma externa, pero no puede cumplir la ley. Mira, ningún ser humano puede cumplir toda la ley. Pero te voy a decir algo más. Ni siquiera un ser humano es capaz de obedecer un mandamiento de la ley. No solo, cumplí 999.000 millones, pero me faltó uno. Y por eso me hice culpable de todo. No puedes cumplir ninguno. Ningún mandamiento. Si Dios te dice, mirá adelante, no lo puedes hacer. Porque se expresa el fracaso del corazón. Es la degradación del corazón humano. Y eso es lo que hace la ley.
Esta ley clara, sencilla, expone que el hombre no es nada sin Dios. Expone que el hombre fracasa y necesita algo que va a decir el texto también. Entonces Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra suficiente. Él habló con un mensaje claro, Él da su ley y la iglesia puede vivir esto y hacia un propósito santificador. Fíjate el versículo 18 al 20, dice, el pueblo observaba. Todas estas personas estaban de pie, más de 2 millones de personas mirando. Y esto no es una mirada, bueno, miro así en forma casual, sino que la idea es observar detenidamente. Ellos veían y escuchaban cada detalle de lo que se estaba viendo. En otras palabras, ellos estaban contemplando algo que nunca antes habían visto. Estaban viendo la santidad de Dios. Y esto constituía en algo insoportable para cada persona que estaba ahí debido a su pecado. Lo que podés ver en el pueblo es temor, es pánico que invadía sus mentes, sus emociones. Escuchás ahí la escena, estruendos, ruidos impactantes, relámpagos. Todo esto no era una simple tormenta o un temporal. Ellos sabían que el Dios 3 veces santo se estaba dando a conocer. Imagínate todo el cuadro por un momento, ¿no? Además de todo esto que veían, que podían percibir con la vista, había un sonido de bocinas que era aturdidor, que iba en aumento más y más. Es muy impactante esto. No quisiera estar ahí. De hecho, una de las preparaciones, ni toquen el monte, porque van a morir. Los voy a consumir si se acercan demasiado. Eso lo ves en el capítulo 19. En Dios 3 veces santo, que el monte humeaba, ¿no? Y esto es lo que ves en la Escritura cada vez que Dios se va a revelar. Cada vez que Dios se va a revelar, no hay familiaridad con Dios. Hay un énfasis en cuanto a un propósito santificador, en donde la persona que está recibiendo esa revelación está impactado por la gloria de Dios, por su santidad, y queda temblando. Y ves en este pueblo, vos podés impactarte con una persona asustada, pero imagínate más de 2 millones de personas temblando, todos gimiendo ahí, sollozando. Qué terrible que es esto. No pueden soportar tal santidad. Ellos sabían quién era Dios y ahora estaban tomando conciencia. Y esto les hacía tener miedo, temblar. No solamente van a temblar por lo extravagante de la escena, sino que escuchan la palabra de Dios, escuchan estos mandamientos. Y estos mandamientos también lo hacen temblar, porque su vida no estaba bien en cuanto a Dios, porque sus vidas no estaban bien entre ellos, porque había cosas malas en sus corazones y temblaban de espanto para con Dios y para con su prójimo. Estaban en falta. El pueblo de Dios escuchó la ley de Dios y empezó a temblar. ¿Acaso esa no es la actitud que tenemos que tener cuando la palabra de Dios es predicada? ¿Acaso no tenemos que examinar nuestros corazones para ver cómo nos estamos relacionando con Dios? Y después de que somos confrontados con la palabra, ¿qué pasa en nuestro corazón, hermanos? Muchas veces la indiferencia, la apatía, es intrascendente lo que se está diciendo. Tengo que pensar en otra cosa para distraerme. No pasa de la puerta, ni siquiera llega a una conversación después de la predicación, lo que se acaba de explicar. Muere ahí, muere en el momento en que el predicador terminó de hablar. Qué desalentador ver todo ese cuadro, hermanos. Es tremendo. El pueblo estaba temblando porque sabía que esto no lo estaba obedeciendo. No estaban bien. No estaban mirando, estos mandamientos son para mi vecino porque ellos no están amando a Dios. No, el pueblo estaba temblando porque ellos en forma personal habían fallado, estaban en falta. Esa palabra estruendo podría tener que ver con un ruido, pero se usa también en Éxodo 19 como la voz de Dios tronante. Dios está hablando de manera tronante, temblaron. Esto es un temor reverente. Es una persona que rinde respeto a Dios. Y va a decir, y se pusieron de lejos. Aquella experiencia en el Sinaí produjo que el pueblo huya de pánico. Ellos estaban en pánico extremo. Y esta es la reacción por haber escuchado la ley de Dios. Cada vez que la palabra de Dios se predica con claridad, que hay un corazón atento, que Dios confronta el pecado. ¿Te acordás la reacción, la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué haremos?
¿Qué haremos? Pero no porque pensamos que las obras son necesarias para la salvación, sino ¿qué voy a hacer con mi vida? Mirá lo que acabo de escuchar. Dios viene. Juan está preparando el camino y toda mi vida la viví equivocado. No consideré a Dios, no consideré a los hermanos. Viví en forma errada toda mi vida. ¿Qué voy a hacer ahora? Eso es lo que tiene que ocurrir en nuestros corazones. Ver y contemplar la santidad de Dios tiene que hacernos temblar. En su juicio, Dios hacia el mundo, hay personas que van a preferir que las montañas caigan sobre ellos porque no van a poder soportar estar en pie delante de la santidad de Dios. Y nuevamente no era difícil lo que Dios le pedía. El soberano le pide exclusividad en la adoración y respeto, amor entre ellos. Fracasan en esto y entran en pánico. Dios expone el fracaso del corazón, la debilidad, la inclinación a dejar a Dios y su palabra, el amor hacia uno mismo y a sus intereses, hacia sus deseos. Y el versículo 19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Nosotros queremos hablar con Moisés. ¿Te acordás el propósito del libro un poco? Te había dicho que era afirmar el liderazgo de Moisés, aquel hombre que Dios había escogido para guiar a la nación de Israel. Y nota cómo se afirma este propósito en estas palabras del pueblo. El pueblo mismo dice, Moisés, habla con nosotros. Esta actitud del pueblo antes no era así. Si vos repasás ahí Éxodo 15, 24, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Acababan de cantar un himno en gratitud a Dios, tuvieron sed y murmuraron en contra de Moisés. ¿Qué vamos a tomar? Éxodo 16, 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y el capítulo 17, acompáñame ahí al capítulo 17 un momento. Versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y bueno, Moisés va a clamar a Jehová. Pero fíjate el versículo 7, es tremendo. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios o no está? ¿Dios está en nuestras vidas? ¿Dios está guiando o no está guiando? ¿Está Dios o no está? Eso es lo que dijeron. Eso es lo que atrapaba la murmuración contra estas personas que Dios había colocado. ¿Dios está acá o no está? Pero qué diferente, ahora están conscientes de que Dios sí está. Y ahora, ¿qué hacen? En lugar de quejarse contra el líder que Dios había levantado, lo que hacen es buscar a esa persona y decirle, habla por nosotros. Eran conscientes de que Dios estaba y ahora cambiaron esta actitud. Y le van a pedir a Moisés, por favor, ayúdanos. Dios se está revelando. Habla con Él y vos habla con nosotros. Una persona inconsciente de la presencia de Dios se la pasa quejándose todo el tiempo. Todo el tiempo es queja. Todo el tiempo es todo lo negativo y toda la victimización y la autojustificación posible. Pero alguien que cae en el entendimiento de que el Dios infinito se ha revelado, va a mirar a los que cuidan su alma de otra forma, con ese aprecio y no con ese desprecio con que lo veían antes. Pero fíjate después, en escuchar las demandas de la ley y ver su propio corazón, todo cambia, ¿no? Los que habían hablado con tanta seguridad ahora tienen miedo de morir. Y esto es lo que hace la ley. Esto es lo que hace la ley. Este es el propósito de la ley. Mostrarle al ser humano que va a morir y necesita un mediador. Esto es lo que produce la ley en cada corazón que la recibe tal como es. La ley, dice Pablo, que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque expresa el fracaso del corazón humano. Y ahí automáticamente, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a socorrer en este momento? Y uno piensa en Cristo, que Él es el mediador perfecto.
pero el pueblo de Israel busca un mediador. Eso hizo bien el pueblo, porque entendieron la ley y dicen, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos saben que van a morir. Pero hay algo que Moisés tiene que corregir en esta expresión. Habla tú con nosotros, está bien, pero no hable Dios con nosotros, no está bien. Y eso es algo que tiene que ser corregido aún en este momento. Porque no se puede elegir una parte de Dios y otra parte no. Esto me gusta de Dios, pero aquello que me incomoda, prefiero no hablar de eso. Prefiero no hablar de estos asuntos que Dios expone en mi vida. Prefiero mirar para otro lado o hablar de otra cosa. Pero esto no es a la carta. Este es Dios demandando rectitud delante de Él. Ellos quieren acercarse a Dios, pero guardan una distancia. En forma externa, ¿no? Ellos se distancian de Dios. Quieren acercarse, pero no quieren amar a Dios de todo corazón. Quieren mantener una distancia que les permita alcanzar sus deseos, que les dé esa libertad que ellos pretenden tener. Qué tremendo esto. Porque dicen, bueno, danos un mediador, habla tú con nosotros, hasta ahí estamos bien, pero que Dios no hable. Y se alejaron. Qué tremendo. Muchas veces eso es lo que queremos, ¿no? Queremos el beneficio de saber que estamos cerca de Dios, de cerca de su revelación, claro, a través de un mediador, de alguien que haga el esfuerzo para mostrarnos a Dios, pero cuando ya el compromiso llega a nuestra vida es como que no, me alejo. No quiero tanto. Eso ya duele, eso lastima. Mejor de lejos, a la distancia. Vidas superficiales, vidas materiales, mundanas. Dios va a mostrar todo eso. Y dice el versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Y es tremendo porque les dice que no teman, ¿no? Para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Cómo? No teman, pero Dios vino para que teman. O sea, no se entendería, parecería. Pero no temáis por esto extravagante, espectacular. No temas al evento. No temas a esto que está ocurriendo. Temé a Dios, temé delante de Dios. O sea, en otras palabras, no temas solamente cuando ves esta manifestación de Dios. Temé a Dios con una conciencia informada y activa permanentemente en la palabra de Dios. Para probaros vino Dios. Claro, esta palabra probar es ver la verdadera naturaleza de algo. Dios se apareció al pueblo, no es para destruir al pueblo, para consumirlos ahí desde el Sinaí, sino para probarlos, para destruir toda esa confianza que ellos tenían en sí mismos, para destruir toda esa forma externa de religión, para destruir vidas hipócritas, superficiales, egoístas. Él se acerca para esto. Y la prueba para el creyente es para este mismo propósito, ¿no? Es para quitar toda seguridad en uno mismo y para depositar toda la confianza en Dios. El Señor vino para probarnos. Hermanos, aunque no nos guste, todos necesitamos ser probados. Porque de nuestros corazones se tiene que morir ese ídolo que nos hace pensar en nosotros mismos y nuestros deseos. Y necesitamos ser probados. Y el propósito de la prueba es para que no pequéis. Y para que el temor de Dios esté en vosotros, para que no pequemos. Este es el propósito de la prueba, la santidad. Por eso vemos este propósito de Dios al revelarse, nos lleva a la santidad. ¿Para qué quiero conocer a Dios? ¿Para llenarme de conocimiento? ¿Para qué quiero hacer un devocional e ir por todos los pasos hermenéuticos? ¿Para jactarme de que lo pude hacer? No, para caer rendido cada vez que abra la Biblia y decir, Señor, en esto estoy fallando o esto me estás afirmando. Gracias por traer este consuelo a mi vida, pero es para la santidad, para la santidad. Crecemos en conocimiento para ser santos. Entonces Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra suficiente, con un mensaje claro hacia un propósito santificador y por último, mediante canales humanos. Versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ahora Moisés está cerca, entra en esta densa nube, el pueblo está lejos. Esto implica un patrón que se va a repetir por siempre. Este es el medio que Dios va a utilizar a partir de ahora en más para revelarse, para dar su palabra.
Cada vez que Dios quiera comunicar algo a su pueblo, lo va a comunicar a través de canales humanos. En este caso, Moisés. Dios no iba a hablar nada sino a través de Moisés. Esto va a marcar un antes y un después. Por esto ese es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y este es el patrón que se va a mantener. Luego, todo lo que ves de la revelación bíblica corresponde a este patrón. ¿Y cuáles son algunas cosas que podemos ver de Moisés? Bueno, primero, Moisés era una persona reconocida por Dios, donde Dios afirmaba la autoridad de este hombre. Otro contemporáneo no podía escribir la ley de Dios, no tenía este acceso, no podía escribir la palabra inspirada, tenía que ser aprobado por Dios. Pero otro requisito era firmado por el pueblo. El testimonio de Moisés era confirmado por toda la nación de Israel. Él era reconocido como líder prominente y el antiguo pacto se va a dar así. Y este capítulo es clave. Cuando vos mirás los demás libros, por ejemplo, los escritos de Samuel, también ves un hombre que Dios llama y Dios lo confirma delante del pueblo. Pero ¿te acordás el testimonio de Samuel? Desde Dan hasta Berseba tenía testimonio de que hablaba la palabra de Dios y Dios no dejaba caer en tierra ninguna de sus palabras. Y así cada escritor de la Biblia es afirmado por Dios y también reconocido por el pueblo de Dios. Y este es el patrón. Tanto para pensar en esta mañana, tenemos al Dios que se ha dado a conocer. Él utilizó su palabra, son palabras. Aprender a hablar para aprender a comunicarnos con Dios. Eso tiene que moderar y dirigir toda nuestra habla. Tenemos que representar a Dios. Pero un mensaje claro también. La ley de Dios no es un misterio, es un mensaje claro. Expone muchas cosas en esencia. En primer lugar, una relación que Dios demanda en cuanto a Él, en cuanto a nosotros. Pero expone nuestro fracaso. No damos a la talla en eso mínimo que el Señor nos pide. Pero el propósito de esta revelación es que Dios se dio a conocer para santificarnos. Siempre en la historia de la revelación ha sido así, la santidad. Cuando personas salen ahí en el mundo pseudoevangélico y hablan de que Dios se les reveló, ellos están muy seguros y muy confiados en ellos mismos, ¿no? Se jactan de tener un conocimiento superior. Pero vemos que cuando Dios se reveló en la Escritura es todo lo contrario. La persona temblaba de miedo. ¿Te acordás de Isaías? Probablemente no haya un hombre más piadoso en ese momento que Isaías. Sin embargo, no se podía sostener en pie. Daniel, un hombre que vivió en fidelidad a Dios, cuando él tiene esa visión de todo lo que va a suceder, él cae de rodillas. Una rodilla le daba contra la otra. No hay jactancia cuando Dios se revela. Cuando Dios habla a mi corazón y al tuyo, lejos de la arrogancia, lo que entra en nuestro corazón es un estado de humillación tal que nos lleva a obedecer a Dios. Espero que así tomemos la Escritura. Que cuando escuchamos la voz de Dios, no brote ese orgullo nuestro. Yo vivo todo eso, yo no tengo que examinar nada. No. Humillate delante de Dios. Escuchá dispuesto, abierto. Pero eso llévalo a todos los ámbitos, ¿no? Dios se ha revelado, hermanos queridos. Dios se reveló por medio de su palabra. Ahora tenemos un desafío por delante y es poder acercarnos en forma personal a Dios a través de un devocional, de una serie de pasos que nos facilitan el acceso a este conocimiento de parte de Dios. Que podamos tener esa motivación correcta. No lo queremos hacer en base a eso, ¿no? En base a ese criterio de que Dios se reveló. Y Él usó canales humanos para dar su revelación. Esta es la forma en cómo Él se reveló. Hay mucho para hablar en cuanto a esto, ya nos meteríamos con la inspiración. Pero tenemos que ser conscientes de lo crítico que es el compromiso con la palabra de Dios, con su revelación. Seamos conscientes de eso, no perdamos de vista este compromiso. Señor, gracias Padre por tu palabra revelada, tu revelación especial, Señor. En esta mañana tiembla nuestro corazón porque nos muestra, Señor, nuestro estado espiritual. Es la ley, Señor, tu ley. No es una opinión de hombre, es tu ley, tu palabra, Señor, que expone nuestro corazón, nuestra confianza en un montón de cosas, menos en ti. Y esta revelación, Señor, este pacto, Señor, nos hace pensar de que hoy disfrutamos del nuevo pacto, Señor. Hoy podemos ver en Cristo
nuestra salvación, Señor. Pero también, Señor, hay estipulaciones, hay demandas del Evangelio, Señor. Y nuevamente no para ser salvos. Como ya somos salvos, Señor, queremos entregar nuestra vida, aborrecer todas las cosas de este mundo y amarte a ti, Señor, seguirte a ti, Señor, y estando dispuesto a pagar el precio, Señor, que tengamos que pagar. Pero no podemos quedarnos cortos con esto, Señor, porque si no sería un fracaso total nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir vidas auténticas delante tuyo, en base a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.